En esta clase vamos a hablar de las ictericias y específicamente de la etiología biliar con un caso clínico sobre este tema. Como sabemos, la ictericia es la traducción clínica del acúmulo de pigmento biliar en el organismo, en donde la piel esclerótica y otras membranas mucosas adquieren una coloración amarilla debido a una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Si bien no vamos a ahondar mucho en la fisiopatología de la ictericia, debemos recordar que la bilirrubina es producto de degradación del grupo M de la hemoglobina principalmente. Esta es metabolizada en el hígado en un proceso de conjugación para posteriormente ser liberada al tubo digestivo a través de la bilis, en donde a su vez una porción es excretada con las heces y otra es reabsorbida al torrente sanguíneo. Una escasa cantidad es excretada también por los riñones. Cuando se presenta algún trastorno, ya sea tanto en el proceso de excreción como en el metabolismo de la bilirrubina, es cuando se produce lo que conocemos como ictericia. En los adultos, en condiciones normales, el valor sérico de bilirrubina total debe estar entre 1 y 1,5 miligramos por decilitro. Cuando la bilirrubina es superior a este valor, pero inferior a 2 miligramos por decilitro, se habla de lo que se denomina ictericia subclínica. En cuanto a la exploración física, la ictericia se detecta cuando su concentración sérica es superior a 2 miligramos por decilitro, según refieren la mayoría de los autores. Sin embargo, solo el 70-80% de los observadores la detectan cuando los valores se encuentran entre 2 y 3, es decir, niveles bajos de bilirrubina. En el examen físico, la esclera es el primer lugar donde se detecta la ictericia en el paciente. Y en segundo lugar, aparece bajo la lengua. En cuanto a la clasificación, en general, recordemos que según el tipo de bilirrubinemia, el síndrome ictérico se divide en dos grandes grupos: las ictericias por hiperbilirrubinemia no conjugada y las ictericias por hiperbilirrubinemia conjugada. La bilirrubina conjugada es tóxica, está unida a la albúmina, es liposoluble, no es excretable por el riñón, no es excretable a las vías biliares y sus niveles séricos normales están entre 0,2 y 0,8 miligramos por decilitro. Por otro lado, la bilirrubina conjugada no es tóxica, no está unida a proteínas, es decir, no está unida a la albúmina, es hidrosoluble, es excretable por el riñón, es excretable también hacia las vías biliares y sus niveles séricos normales están entre 0 y 0,2 miligramos por decilitro. Recordemos que a la bilirrubina no conjugada es también a la que denominamos indirecta y a la conjugada es a la que denominamos directa. En cuanto a la etiología, a su vez, se subdividen de acuerdo a sus causas, que pueden ser congénitas o adquiridas. Los mecanismos por el cual se producen en cuanto a la bilirrubina conjugada, por lo general son por producción excesiva, por déficit de la captación de bilirrubina o por falta de conjugación de la bilirrubina. En cuanto a la bilirrubina conjugada, en general son producidas por trastornos en la excreción de la bilirrubina, ya sea por lesión hepatocelular, por un defecto excretor, por lesiones de los conductos biliares o por compresión extrínseca de la misma. En este caso, o más bien dicho, en esta clase, y por lo general en el área de la cirugía, vamos a hacer más énfasis en las ictericias por hiperbilirrubinemia conjugada.
También, luego al examen físico, también podemos clasificar la ictericia según su grado de ictericia. Tenemos primeramente a la ictericia flavínica, que se caracteriza por un tono de amarillo pálido, que por lo general se ven cuando son debidas a causas de anemias, ya sea la anemia hemolítica o en grados leves de ictericia, en donde el predominio del tinte de la piel es más bien la palidez y no el tinte ictérico por sí mismo. Luego tenemos a la ictericia rubínica, donde sí ya se presenta ya un color más amarillo rojizo, un tinte más evidente de ictericia en el paciente, que por lo general se ven en lesiones hepatocelulares, como podrían ser las hepatitis. Luego tenemos a la ictericia verdínica, donde el paciente sí ya tiene un tinte de ictérico bien marcado, en color verde aceituna, que por lo general se ven en casos de colestasis, es decir, estasis biliar. Y por último, en los casos en que esta colestasis se hace crónica, podemos tener a la ictericia melánica, ya con un tinte más verdoso que amarillo, debido al proceso crónico de ictericia. Avanzando a nuestro caso clínico, tenemos en esta ocasión a nuestro paciente que acude al consultorio de urgencias del Servicio de Cirugía General del Hospital Central del IPS. En los datos de filiación tenemos a un paciente con nombre y apellido RG, de sexo masculino, de 52 años de edad, procedente de Villarrica, con residencia en San José Obrero Cordillera. Estado civil casado, de ocupación chofer, fecha de nacimiento el 25 de octubre de 1967 y la fecha de ingreso a nuestro centro fue el 26 de mayo del 2020. El motivo de consulta de este paciente fue el dolor en epigastrio. Antes de avanzar con el caso clínico, tenemos que tener en cuenta que en casos como este también pudieran ver otros casos en que el motivo de consulta del paciente podría ser el cambio de la coloración de piel o mucosas y no el dolor, en cuanto ya estaríamos pensando en otro tipo de etiología de la ictericia, que probablemente se orientaría más a una ictericia neoplásica, si bien no es el caso. Como le comentaba al inicio de la clase, en este caso clínico, en esta clase, vamos a hablar más de las ictericias de etiología biliar y no de las demás causas que vamos a ver en otros videos. Siguiendo con el caso, en los antecedentes de la enfermedad actual, tenemos que los datos son aportados por el paciente y merecen relativa fe. El cuadro de 48 horas de evolución de dolor de inicio agudo en epigastrio, intenso, tipo cólico, que irradia a hipocondrio derecho, que no cede con la ingesta de AINES y se desencadena posterior a la ingesta copiosa de alimentos. Se acompaña de náuseas con vómitos en 2 oportunidades en moderada cantidad de contenido alimentario. Se agrega al cuadro 24 horas previas al ingreso coluria y acolia y niega sensación febril u otros síntomas acompañantes. Entre los antecedentes remotos de la enfermedad actual, el paciente refiere un cuadro similar de dolor hace 2 meses, en donde el cuadro se dio con la automedicación con analgésicos orales. También podríamos ver en otros pacientes que entre sus antecedentes remotos nos encontremos ante un paciente que ya se conocía portador de patología biliar o de litiasis vesicular ya desde hace un tiempo, o que ya estuvo con cuadros previos de cólicos biliares o cuadros de dolor a repetición previos al cuadro actual. Entre los antecedentes patológicos personales, un paciente conocido hipertenso en tratamiento irregular
con enalapril de 20 miligramos cada 12 horas, niega conocerse portador de diabetes y asma y niega antecedentes alérgicos a fármacos conocidos. Entre los antecedentes quirúrgicos, tiene un antecedente de apendicectomía hace más de 30 años en el Hospital Distrital de San José, antecedente de injerto de piel en miembro inferior derecho posterior a accidente de tránsito en biciclo hace más de 10 años. En este caso también, antes de seguir, sería importante tener en cuenta entre los antecedentes quirúrgicos, podríamos muchas veces también encontrarnos con pacientes con ya antecedentes de colecistectomía, en donde el tratamiento o la terapéutica a plantear en este tipo de pacientes ya colecistectomizados sería totalmente diferente, así como los estudios a solicitar también serían diferentes, por lo que tenemos que tener siempre en cuenta estos aspectos en este tipo de patologías y en este tipo de pacientes. Siguiendo con el examen físico, recordamos siempre registrar los signos vitales del paciente: presión arterial de 160 sobre 90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 84 por minuto, frecuencia respiratoria de 12 por minuto, temperatura axilar de 36.9 grados Celsius y una saturación de oxígeno de 98%. Siguiendo con el examen físico, debemos recordar siempre hacer el examen físico completo en todos los pacientes. En este caso, a fines prácticos, vamos a hablar solamente de los aparatos, los sistemas y las áreas en las que sí encontramos datos positivos de valor en nuestro paciente. En cabeza y cuello tenemos un paciente normocéfalo, normocráneo, se observa esclerótica y conjuntiva de tinte ictérico, cuello cilíndrico, simétrico, de movilidad conservada, no se observan ni se palpan adenomegalias, no se observa ni se palpa glándula tiroides y no se observa ingurgitación yugular. En el aparato respiratorio y en el aparato cardiovascular no se hallaron datos patológicos o datos llamativos de interés. Siguiendo con el abdomen, a la inspección, abdomen globuloso a expensas de tejido celular subcutáneo, asimétrico a expensas de cicatriz de McBurney en fosa ilíaca derecha, cicatriz umbilical invertida, piel de coloración amarillenta, distribución pilosa acorde a edad y sexo, no se observan circulación colateral, masas o tumoraciones ni estrías, fosas herniarias libres. A la ocultación, ruidos hidroaéreos conservados en tono y frecuencia de 8 por minuto. A la palpación, piel de temperatura conservada, abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en epigastrio y en hipocondrio derecho, sin defensa muscular ni signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni tumoraciones. A la prepunción es timpánico en flancos derecho e izquierdo y es doloroso en epigastrio. En piel y faneras se describe piel de tinte ictérico, con turgencia y elasticidad conservadas, no se observan lesiones cutáneas. En las extremidades y en el sistema nervioso central tampoco se hallaron datos de interés. Con los datos obtenidos hasta este punto, se conformaron los diagnósticos sindromáticos de síndrome doloroso en epigastrio inicialmente, síndrome ictérico y síndrome coledociano. Ya esto porque estamos ante un paciente en el que se describe ya en ictericia, coluria, acolia. Entonces, con esto podremos conformar el diagnóstico de un síndrome coledociano. Pasando a los exámenes complementarios, como este paciente fue remitido de otro centro hospitalario en donde ya se habían solicitado estudios laboratoriales y de imágenes, ingresó con resultados de laboratorio que informaban: en el hemograma, glóbulos blancos de 6100,
neutrófilos de 64%, una hemoglobina de 16.6, hematocrito de 41.9% y plaquetas de 302.000. Todos estos valores en rango. Luego en un perfil hepático, la bilirrubina total, si no alterada, un valor de 6.7 a expensas de la directa con un valor de 4.17. La fosfatasa alcalina también aumentada, viene con un valor de 360. La GOT entre las transaminasas de 89 y GPT de 168. Por lo general en los cuadros colestásicos puede verse siempre un aumento de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina. Muchas veces pueden llegar incluso de estar aumentadas unas 3 a 10 veces el valor normal de estos. La ecografía abdominal, realizada en el mismo día en un centro diagnóstico privado, informaba hígado de tamaño aumentado, lóbulo derecho mide 170 milímetros, contorno regular, parénquima homogéneo, ecogenicidad aumentada, vías biliares intra y extrahepáticas no dilatadas. Describe el conducto colédoco dilatado midiendo 10 milímetros de diámetro. La vesícula biliar no distendida, en su interior se evidencian imágenes litiásicas de hasta 7 milímetros. Ya estos últimos dos datos, tanto el conducto colédoco dilatado como la vesícula biliar con litiasis en su interior, ya nos tendrían que hacer sospechar que la etiología de la ictericia del paciente sea de causa biliar. Bien podría ser que un cálculo presente en la vesícula biliar migre a la vía biliar principal, es decir, al colédoco, obstruyendo esta, o también podría tratarse de casos incluso de cálculos formados en forma primaria en la vía biliar. Continuando con la ecografía, describe el páncreas de ecoestructura conservada, el vaso de tamaño y ecoestructura normal. Los riñones derecho e izquierdo describen ambos con características normales. La vejiga llena, de pared no engrosada, sin hallazgos patológicos en su interior. No se evidencia líquido libre en cavidad abdominal en el momento del estudio. Y concluye con hepatomegalia con signos ecográficos de esteatosis, litiasis vesicular y conducto colédoco dilatado. Luego ya de ser remitido nuestro paciente a nuestro centro hospitalario, al ingreso se le vuelven a solicitar análisis laboratoriales, esta vez ya con los perfiles más completos, los cuales informan hemograma con glóbulos blancos de 10.600, neutrófilos del 79%, hemoglobina de 16.8, hematocrito de 50.6, plaquetas de 204.000. Luego en la crisis sanguínea informa un tiempo de protrombina del 85%. Tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes en los que se sospecha una patología hepatobiliar podría haber una alteración de la coagulación por alteración del metabolismo de los factores de la cascada de la coagulación. Tenemos una glicemia de 103, perfil renal con urea de 32 y creatinina de 0.8 en rango. Los electrolitos se encuentran también todos en rango. Y en el perfil hepático tenemos una bilirrubina total ya en ascenso en comparación a la anterior del centro externo, que en este caso informa una total de 11 y una directa de 6.33. La fosfatasa alcalina también aumentada de 372. Entre las transaminasas, una GOT de 36, GPT de 108 y una GGT o una gamma GT de 256. Lo cual también indica un patrón obstructivo como etiología de nuestra ictericia.
Se repite también la ecografía en nuestro centro, que informa hígado de tamaño conservado, parénquima homogéneo y ecogenicidad conservada, vías biliares intrahepáticas no dilatadas, y en este caso informa un colédoco de calibre conservado. La vesícula biliar distendida, de paredes delgadas, con contenido inhomogéneo por presencia de barro biliar y litiasis múltiple. Páncreas no se visualiza por interposición de gas intestinal. Más adelante también describe que no se visualiza el líquido libre en cavidad abdominal y concluye barro biliar con microlitiasis biliar múltiple. Con todos estos datos obtenidos, tanto en la historia clínica y en los exámenes complementarios, se tomó la conducta de presentar el caso del paciente al servicio de endoscopía digestiva, solicitando la realización de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o por sus siglas CPRE. Primeramente, les voy a hablar un poco de lo que es la CPRE, para que tengan una idea o se familiaricen con este estudio, el cual también se utiliza como tratamiento o terapéutica en la mayoría de los casos. La colangiografía o la colangiopancreatografía endoscópica o CPRE, como su nombre lo dice, es un estudio endoscópico que se realiza con un endoscopio flexible con una pequeña cámara de visión lateral en su extremo distal, que permite al endoscopista visualizar directamente la ampolla de Vater y con lo que puede realizar una canulación del conducto colédoco a través de ella, o sea, a través de la ampolla de Vater. Al combinar este procedimiento, es decir, la endoscopía, con la radioscopía o fluoroscopía, que es lo mismo, y con la administración de contraste yodado hidrosoluble a las vías biliares a través del endoscopio, se puede observar las características del árbol biliar. Y es a este proceso o a este procedimiento en conjunto a lo que llamamos colangiografía. En la imagen en pantalla les señalo al endoscopista, quien introduce el endoscopio flexible por la boca del paciente. Tenemos que tener en cuenta que este es un procedimiento que se realiza bajo sedación anestésica para la tolerancia del procedimiento por el paciente. Se introduce el tubo flexible a través de la boca, pasando por la faringe, el esófago, el estómago, hasta llegar a la segunda porción del duodeno, en donde se encuentra nuestra ampolla de Vater. Es aquí donde el endoscopista, como se ve en la imagen, tiene una visión directa de la ampolla y puede realizar la canulación de la misma para luego realizar su contrastación. Como ven ahí, se señala el extremo distal del endoscopio, a través del cual emerge la cánula y el endoscopista introduce esta a la ampolla. En este paciente, en fecha 27 de mayo, es decir, el día posterior a su ingreso, se realizó el procedimiento endoscópico, el cual informaba: conducto colédoco presenta un diámetro de 5 milímetros con imagen de defecto de relleno en su interior. Vías biliares intrahepáticas no dilatadas. Con defecto de relleno se refiere a que había alguna masa ocupante en la luz de la vía biliar. Se realizó la papilotomía sin complicaciones. Se hizo la exploración de la vía biliar con canastilla de Dormia, el cual es un instrumento que se utiliza en la endoscopía para la extracción de elementos, en este caso el cálculo, y se extraen múltiples microcálculos. Se realiza nuevamente exploración con sonda de balón, sin particularidades, y colangiografía de control con buen drenaje del contraste. Al decir que tenemos un buen drenaje de contraste, nos estamos diciendo también que el contenido de la vía biliar, en este caso ya sea el contraste o la bilis que se encontraba contenido en ella, puede ser
drenada libremente al intestino, es decir, el duodeno, lo cual nos indica que la vía biliar ya se encuentra desobstruida. En conclusión, tenemos múltiples microcálculos coledocianos resueltos por canastilla de Dormia, precorte satisfactorio y sin complicaciones, papilotomía guiada sin complicaciones y exploración con balón sin particularidades. En cuanto a lo que serían las imágenes radiológicas, serían imágenes como las que tenemos ahora en pantalla, en donde podemos ver por un lado la canulación de la vía biliar principal, es decir, el conducto colédoco, y por otro lado, les señalo en la imagen, el árbol biliar ya posterior a su contrastación, lo cual permite su visualización con la radioscopía. Esto sería una imagen de lo que se vería en la radioscopía, es decir, la fluoroscopía ya posterior a la inyección del contraste a la vía biliar a través del endoscopio. En esta imagen más ampliada podemos apreciar el conducto colédoco ya canulado y contrastado, en donde en una porción de su tercio distal se observa la presencia de un cálculo en su luz, el cual le señalo con un círculo rojo. De modo esquemático, lo que se realizó en el paciente fue la extracción del cálculo que se encontraba en la vía biliar, el cual se realiza introduciendo en la luz del colédoco primeramente una canastilla de Dormia y posteriormente una guía con un balón en su extremo distal que tras insuflar este balón se empuja el cálculo hacia la luz del intestino, como les señalo en la imagen, para donde posteriormente este cálculo va a ser eliminado por el paciente con las heces. Siguiendo con el caso clínico, el día posterior al procedimiento se solicitó a este paciente un laboratorio de control en donde en el perfil hepático ya se evidenció un ligero descenso de los niveles séricos de bilirrubina con un valor de 9.36 para la bilirrubina total y 5.24 para la directa. Conformamos así con estos datos nuestra curva de bilirrubina. En esta curva vemos cómo tanto en el laboratorio externo como en el del ingreso el paciente se observa una hiperbilirrubinemia en franco ascenso, en donde posterior a la realización de la CEPRE se observa nuevamente el descenso de los niveles séricos de bilirrubina, ya una vez desobstruida la vía biliar. Por último, y para completar el tratamiento del paciente, el día posterior a la CEPRE se practicó en este paciente una colecistectomía videolaparoscópica exitosa, sin complicaciones, y el paciente fue dado de alta en su primer día postoperatorio.